What's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo la historia de Marlene Arens, una mujer que fue asesinada por un payaso. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Para arrancar el caso de hoy, les voy a dar un breve contexto de algunos protagonistas y después vamos a ir sumando más gente a lo largo del episodio. La primera persona de la que quiero hablar es la víctima de la historia, Marlene Arens. Lo más relevante que tengo para contar de ella en relación al caso es que tuvo un hijo al que llamó Joe, que se separó del papá del nene cuando éste era muy pequeño y que al poco tiempo conoció a Mike Warren y se enamoró de él. En abril de 1972, cuando Joe tenía solamente 3 años, Marlene y Mike se casaron y se mudaron a una casa muy lujosa en un barrio privado de Wellington, Florida. Imaginen lo exclusiva que era esta casa, que hasta tenía una pista de aterrizaje adentro para su propio avión. Y esos no eran los únicos bienes que tenían. Los Warren eran dueños de autos, caballos de carreras, un complejo de departamentos y una empresa que alquilaba y vendía autos. Si bien ambos eran muy exitosos, es importante aclarar que gran parte de los negocios y los bienes familiares eran de Marlene. Y a pesar de que económicamente la pareja tenía una gran estabilidad, no sucedía lo mismo en el ámbito amoroso. Un tiempo antes de los hechos, Marlene empezó a sospechar que Mike tenía un amante en el trabajo. Lo confrontó y él lo negó, pero aún así las cosas fueron poniéndose cada vez peor. Tanto que en un momento ella habló con su hijo y con su madre para avisarles que si le llegaba a pasar algo, Mike era totalmente responsable. Bien, ahora que ya tenemos algo de información sobre Marlene y Mike, vamos a meternos de lleno en lo que sucedió. Y para eso tenemos que viajar a 1990. Más precisamente al 26 de mayo. En aquel entonces Marlene tenía 40 años y su hijo Joe 21. Era una mañana de sábado como muchas otras, pero con 2 detalles inusuales. Por un lado, Mike no estaba en la casa porque había viajado a Miami con unos amigos por una carrera de caballos. Y por el otro, Joe se estaba recuperando de una fractura en la pierna y había recibido la visita de algunos amigos. Cuestión que Marlene, Joe y los amigos de Joe estaban charlando y desayunando juntos cuando de repente ven a una persona disfrazada de payaso tocando la puerta de la casa. Marlene se alegró apenas la vio, porque era muy fanática de los payasos y pensó que quizás alguien se lo había mandado de sorpresa. Este payaso venía además con unos globos en forma de corazón en su mano y una canasta con flores. Cuestión que Marlene abre la puerta, intenta decir algo para saludar al payaso, pero no llega a terminar la frase porque éste le pega un tiro en la cara. Inmediatamente el payaso se da vuelta, corre hasta llegar a un auto que estaba estacionado cerca de la casa y se da la fuga. Obviamente Joe y sus amigos escuchan el disparo
ven caer a Marlene y, sin entender todavía qué estaba pasando, corren a llamar al 911. Para ese momento, la mujer aún respiraba. Y como el payaso todavía estaba por subirse al auto cuando ellos empezaron a reaccionar, uno de los amigos de Joe agarra el auto de Marlene y empieza a perseguir al payaso, pero lamentablemente lo pierde de vista. Mientras todo esto sucedía, llegó la ambulancia y trasladaron a Marlene a terapia intensiva, donde quedó intubada por 2 días y finalmente falleció. Bien. Con este panorama, lo primero que hacen los investigadores es tomar el testimonio de Joe y sus amigos. Pero no les sirvió demasiado. Los chicos habían visto un payaso como cualquier otro, con maquillaje, la peluca naranja. El único dato relevante que pudieron aportar es que medía aproximadamente 1,80 m o quizás un poco menos. Pero tampoco tenían tanto para decir porque lo vieron por un par de segundos antes de que se diera la fuga. No sé si recuerdan que al principio de este episodio yo les conté que Marlene estaba preocupada por su bienestar y que le había advertido a su hijo y a su madre que si le pasaba algo, Mike sería el culpable. Bueno, eso fue lo primero que pensó la madre de la víctima. Pero como Mike estaba de viaje al momento del ataque y tenía testigos que podían comprobarlo, se lo descartó como posible tirador. Cuestión que la policía empieza a investigar y se topa con un nombre: Sheila King. Y ahora tenemos que incluir un nuevo personaje en la historia. ¿Quién era Sheila King? Bueno, era una compañera de trabajo de Mike con la que supuestamente tenía una relación. Por supuesto, ni ella ni Mike confirmaron esto que les estoy diciendo, pero sí lo hicieron el resto de sus compañeros de trabajo. Y no solo dijeron eso, sino que dijeron que Sheila tenía un arma y la llevaba consigo con frecuencia. Y aprovechando que sumamos a Sheila, les voy a contar un poco más sobre ella. Al momento de los hechos, Sheila tenía 27 años y un hijo chiquito. Había estado casada con un hombre llamado Richard, al que luego denunció por violento, y mientras vivía con él, empezó su relación con Mike. Para 1990, Sheila abandonó la casa familiar y se mudó con su hijo a una nueva casa alquilada por Mike, que empezó a pasar cada vez más tiempo con ella. Tanto que los vecinos de la zona pensaban que estaban casados hace años. Cuando los investigadores se topan con el nombre de Sheila, obviamente la llaman a declarar y ella afirmó que el día del crimen estaba trabajando. Pero no pudo dar más datos que eso. Ni siquiera pudo dar un detalle de dónde estaba trabajando, por qué zona o incluso qué estaba haciendo. Bien, a los pocos días de la muerte de Marlene, se reporta un auto abandonado en un estacionamiento que era del mismo modelo que el auto del payaso. Adentro de este auto había fibras sintéticas naranjas, que bien podrían ser de la peluca del payaso, y también cabellos marrones, que podrían ser de Sheila. Gracias a este descubrimiento, los investigadores obtienen una orden para ingresar a la casa de la mujer y en su baño vuelven a encontrar lo mismo: cabellos naranjas y cabellos marrones, que puestos bajo el microscopio eran exactamente iguales a los que habían encontrado en el auto. Es importante aclarar que en ese momento no había análisis de ADN y no estaban en una posición tan favorable porque, a pesar de haber encontrado los cabellos, no habían encontrado ni el traje de payaso, ni el arma homicida, nada que le involucrara directamente con el crimen. O al menos no habían encontrado nada hasta que apareció Débora. ¿Quién era Débora? Débora era una señora que trabajaba en un local de disfraces. Según le contó a la policía, 2 días antes del crimen de Marlene, justo cuando estaba por cerrar el negocio, apareció una señora que le pidió alquilar un traje de payaso.
Deborah intentó decirle que no, que volviera al día siguiente porque justamente estaba a punto de cerrar, pero la señora le insistió que era urgente, así que ella terminó abriendo el local y vendiéndole el traje. Cuando los investigadores le mostraron fotos de posibles sospechosas, Deborah señaló la foto de Sheila y la reconoció como la persona que le había comprado el disfraz. Pero hubo una persona más que también señaló a Sheila, un empleado del supermercado donde se habían comprado los globos y las flores que llevaba el payaso el día del crimen. Todo esto no era suficiente como para imputar a Sheila, o no en aquel momento por lo menos, por lo que la policía siguió investigando. Y así descubrieron que el auto en el que se fue el payaso estaba conectada con la empresa de autos de Mike y Marlene. Aparentemente, un empleado se lo había robado un par de semanas antes del crimen. Y así, metiéndose de a poco en la empresa familiar, los investigadores descubrieron decenas de fraudes cometidos por Mike. Desde problemas con los seguros de los autos con cuentakilómetros adulterados, todo lo que se puedan imaginar. Lo imputaron por 43 cargos de fraude y lo mandaron a la cárcel por estos mismos cargos en 1994. Pero por mucho que intentaron, no pudieron conectarlo con el crimen de su esposa. Con el correr de los años, el caso fue perdiendo fuerza. La policía ya no tenía pistas para seguir, y aunque Sheila seguía siendo sospechosa, y para Joe era la culpable, seguía en libertad. En diciembre de 1997, Mike Warren es liberado de la cárcel y 2 años después, Sheila se divorcia legalmente de su primer marido para casarse con Mike. Una vez casados se mudan a otra zona, compran una mansión y ponen un local de hamburguesas liderado por Sheila, que para ese entonces se hacía llamar Debbie. Según los empleados del restaurante, Sheila era muy severa, demasiado. Y no sabría decirles cómo, pero al poco tiempo empezó a correr el rumor de que había matado a la primera esposa de su marido con un traje de payaso. Imagínense lo horrorizados que estaban los empleados cuando en una de las fiestas de Halloween del local, Sheila apareció justamente vestida de payaso. Bueno, como hemos visto en otros casos de Un rato de misterio, el tiempo fue pasando y con él aparecieron avances tecnológicos que permitieron resolver el asunto. Así que en 2017, gracias a la tecnología de ADN, pudieron confirmar que los cabellos encontrados en el auto pertenecían a Sheila y que las fibras de cabello naranja de este auto coincidían con las que estaban en su baño. Así es como el 26 de septiembre de ese año, 27 años después del crimen de Marlene, Sheila fue detenida y acusada. Apenas la detuvieron, lo primero que preguntó fue: ¿lo van a arrestar a él también? No tengo ni que decírselos, pero la policía sabía exactamente de lo que la mujer estaba hablando. Sheila fue trasladada al estado de Florida y detenida a la espera de una sentencia, pero en todo momento dijo ser inocente. Para 2023, ya con 6 años en la cárcel y a solo unas semanas del juicio, Sheila decidió declararse culpable de homicidio en segundo grado para escapar de la cadena perpetua. Así, recibió solamente una condena de 12 años, de los que solamente le quedaba cumplir 6. Y no solo eso, si mantenía una buena conducta, iba a poder salir al año y medio, para octubre de 2024, que fue justamente lo que terminó pasando. De todas maneras, y a pesar de declararse culpable, Sheila siguió insistiendo con que era inocente y que solamente dijo lo contrario para evitar una sentencia mayor. Mike Warren jamás fue condenado por el asesinato de su primera esposa. Muchos creen que fue partícipe del mismo,
e incluso quizás el autor intelectual, pero jamás se pudo probar. Él continúa negándolo hasta el día de hoy y afirma además que jamás se hubiera casado con Sheila si la creyera capaz de haber asesinado a Marlene. Creo que jamás sabremos si está diciendo la verdad o no. Aunque el caso ya se cerró, Joe sigue creyendo que su padrastro tuvo algo que ver con el crimen de su madre. De todas maneras, se mostró aliviado y agradecido por los resultados del juicio, porque a partir de la condena de Sheila pudo cerrar el capítulo más doloroso de su vida y obtener en el proceso justicia para su madre Marlene. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.